Pero, ¿cómo llegamos aquí? Estoy convencido que el que podamos estar aquí ahorita con ustedes es únicamente por la misericordia y la gracia de Dios y también por la decisión de nuestros padres. La importancia de como papás, buscar el camino del Señor tiene promesa, bendiciones hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mis abuelos paternos nacieron básicamente a finales de los 1800, viniendo de Inglaterra aquí a México cuando fue después de la Primera Guerra Mundial, pues devastado Europa. México abrió los brazos y lo ha hecho en muchas ocasiones. Ellos llegaron aquí y pues aquí le tocó nacer a mi papá. Ellos, conociendo del Señor, pues inculcan a sus hijos la fe y oran por sus hijos y por sus nietos y por sus bisnietos y a lo mejor por los tataranietos. Y muchas cosas no podemos ver, pero definitivamente somos el fruto de la oración, del amor y la misericordia de Dios. Y es un gozo muy grande estar aquí. Decía Paco, nosotros somos como hermanos, pero como mi hermano mayor se fue pronto de la casa, ya no convivimos mucho, ¿verdad? Ya no convivimos mucho y solamente sabíamos de sus travesuras y de las historias de las travesuras a través de mis papás. Entonces, pero más que esa unión de filial, ahora nos gozamos en una comunión eterna que es hecha a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el cual estamos aquí reunidos todos en su nombre. Y bueno, como les digo, estoy convencido que llegamos aquí por la misericordia del Señor. No dejen de orar por sus hijos, por sus nietos, por esposas o esposas para sus hijos, por bisnietos, y no dejen de buscar al Señor, porque todo aquel que le busque, el Señor le encuentra y le recibe. Vamos a ver el día de hoy un pasaje muy interesante en Juan capítulo 6. Déjenme. Ok. Enviados a la otra orilla a descansar. Y es un pasaje quizá bastante conocido y creo yo que puede darse muchos enfoques que nos hablan de la enseñanza del amor de Dios. Quizá el enfoque más sublime que puedo ver aquí, y se los cuento un poquito, vamos a platicar un poquito la historia. El Señor Jesucristo estaba cerca del mar, a orillas del mar, ministrando en diferentes pueblos, y constantemente subían a la barca, iban al otro lado de la orilla. Los que se han puesto a analizar la palabra del Señor verán que son diferentes ocasiones, varias ocasiones en que hace el Señor eso. Y en muchas ocasiones también el Señor les decía a aquellos que tenían alguna sanidad o sanación, ya sea física o espiritual, a veces les decía, ¿saben qué? Vayan y no cuenten de esto. Él tenía una razón en esta situación muy interesante, si analizamos. Con el tiempo, como él terminó su ministerio en esa zona, la gente se agolpaba buscándole, pero para recibir diferentes cosas. Si estudiamos bien, veremos que hay dos ocasiones de alimentación, que dice alimentación de los 5,000, alimentación de los 4,000, y todas tienen enseñanzas. Y después el Señor Jesucristo les dice, porque iban buscándolo todo el tiempo, hacía milagros aquí, se acercaban para pedir y su gracia era repartida a todos y sanados. Y el Señor les decía a los discípulos, ¿saben qué?
vamos al otro lado, súbanse a la barca y vamos a la otra orilla a descansar. Porque cuenta la palabra del Señor que era tal la multitud de gente que se acercaba a buscarle, que no tenían ni tiempo ni aún para comer los discípulos. Entonces, en esta ocasión que vamos a ver, el Señor les dice, ¿saben qué? Preparen la barca y vámonos a la otra orilla, a un lugar desierto, ustedes y yo, y vamos a descansar. ¿Pero qué creen? Se dieron cuenta que el Señor se subió a la barca y la gente se fue caminando por toda la ribera, caminando, y se fueron juntando otra vez las multitudes, y llegando al otro lado se bajan y el Señor ve nuevamente las multitudes y no hay oportunidad de que descansen los discípulos y que descanse Él. Ahí es cuando dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en el aspecto general, pienso yo que podemos aplicar esto a la iglesia, enviados a la otra orilla a descansar. Porque así ha sido. La iglesia fue enviada por el Señor y en ese momento Él despide, cuando ya atiende nuevamente a la multitud, lo que hace el Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? Les dice a los discípulos, ahora súbanse ustedes solos a la barca y yo entretengo a la multitud. Y váyanse a la otra orilla a descansar, porque no pudieron lograrlo. Y los discípulos, pues, como no querían, pero el Señor les dice, vayan delante de mí, yo los atiendo, yo despido a la gente, allá los veo. Entonces suben los discípulos a la barca y el Señor Jesucristo despide a la multitud, está con la multitud, se da cuenta de que quieren hacerlo rey, entonces entre ellos se va y se sube al monte a orar. Se hace de noche, los discípulos van en la barca remando, el viento sopla fuerte, ya es muy tarde en la noche y no llegan a la otra orilla. El Señor Jesucristo, estando arriba, los ve, baja, camina sobre las aguas, trata de adelantarse mostrando el camino, pero los discípulos lo ven y se asustan. Entonces el Señor dice, soy yo, no teman. Es ahí cuando viene la historia también de Pedro, Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Y le dice, ven. Al final llega el Señor Jesucristo con ellos a la barca, se hace bonanza y llegan a la otra orilla. Si ven otra ocasión anterior en que pasó algo parecido, el Señor Jesucristo iba en la barca con ellos y se surgió una tempestad tremenda, de modo que pensaban que iba a hundirse el bote y el Señor Jesucristo estaba dormido. Dicen, ¿no te da temor que perecemos? Él se levanta, reprende al viento y se hace bonanza y se quedan maravillados. Todas estas enseñanzas son de un amor tremendo de Dios que nos lleva como discípulos paso a paso mostrándonos para que vayamos entendiendo quién es Él. Hablamos en la mañana, ¿verdad? Decimos que conocemos al Señor, pero ¿realmente lo conocemos? Él es Dios. Vamos a seguir la eternidad conociéndole, porque Él es Dios. Quizá una de las enseñanzas más preciosas que pudiéramos ver aquí, que no es la que vamos a tocar en este día, es, les digo, cuando el Señor Jesucristo envía a su iglesia y sube a interceder por ella. Cuando vengan las tormentas, habrá un momento en que el Señor bajará para venir por nosotros, estar con nosotros y llegaremos a la otra orilla a descansar. Ahí lo podemos aplicar. Pero sin embargo, la aplicación que quiero ver hoy es una aplicación continua en nuestras vidas. Realmente en nuestra vida, todo el tiempo de creyentes, estamos el Señor mandándonos a la otra orilla. Y a veces va con nosotros en la barca, a veces nos manda adelante.
Y todo el tiempo está pasando eso, pero nos manda a descansar en su paz. Pero es necesario pasar el mar. El mar de agua en la palabra del Señor siempre nos va a hablar de una figura de la maldad. La oscuridad siempre nos va a hablar de la ausencia de Dios, la ausencia de luz. Entonces, figuras muy hermosas. Vamos a comenzar pues a revisar 5 puntos interesantes que la palabra del Señor nos vamos a ver su amor enviados a la otra orilla a descansar. El primero de ellos es que nos envía a ir delante en su voluntad. En esta ocasión es así. En Juan 6, tengo aquí los pasajes. Si gustan, todo lo que vamos a ver está aquí escrito arriba. Si gustan leer o en su Biblia, como gusten, está bien. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Vamos a estar viendo los evangelios alternos para ver qué información más se nos da importante. Dice, en Mateo se comenta el mismo pasaje: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Les digo aquí, si vemos, estudiamos ahí en Juan, en Mateo y en Marcos, que también vamos a darnos cuenta que el Señor Jesucristo acaba de decirle a sus discípulos: ¿saben qué? Váyanse ustedes, súbanse a la barca y yo entretengo a la gente. Porque la ocasión anterior los vieron subirse a la barca y llegaron antes que ellos. Y no pudieron ir a un lugar solos a descansar. Y ahora el Señor dice: ahora súbanse ustedes y vayan delante. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Entonces somos enviados a ir delante en su voluntad. Y la palabra de Dios nos habla en Hebreos 4 de ese Dios que es el Señor Jesucristo, que está conociendo todas nuestras necesidades, siempre ha estado y está al pendiente. El Señor Jesucristo estaba con ellos en ese momento. Y el Señor Jesucristo también estaba cansado. Pero Él pensó en ellos, que no tenían tiempo ni para comer, y les dijo a sus discípulos: súbanse a la barca, váyanse a la barca, yo los entretengo. El Señor Jesucristo ha vivido todo esto. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso nos habla del amor de Dios. Del amor de Dios cuando dice: súbete a la barca y ve al otro lado a descansar. Tengamos en mente la finalidad. Ve a la otra orilla. Sin embargo, hay que cruzar en muchas ocasiones maldad y oscuridad. Dice Juan 6:17, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Lo que comenta Marcos es que, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, estamos transitando en la voluntad de Dios y a nuestra vista estamos transitando solos? Y quizás nos entre la duda, y bueno, ¿esto es del Señor? Qué importante cuando emprendemos, todo lo que emprendamos, estemos convencidos y hayamos pedido la dirección de Dios. Porque entonces sabemos, en este caso, que el Señor se fue al monte,
se fue arriba a los cielos a interceder por nosotros. Y más aún enseña la palabra de Dios algo precioso de su amor. Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en Juan 16:7 dijo: pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, en esa ocasión los discípulos subieron a la barca, pero el Señor Jesucristo tuvo que ir físicamente como hombre, nada más podía estar en un lugar, y tuvo que ir a atender a las multitudes, a entretenerlas, a atenderlas, mientras nos mandaba a descansar al otro lado, a tener tiempo para descansar. Y Él dijo: les conviene que me vaya, porque os enviaré el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, y estará en vosotros, y estaré en ustedes, en sus corazones, y estaré con ustedes siempre. Entonces, todas las travesías que hacemos nosotros ahora son diferentes a los del apóstol, que a veces iba el Señor con ellos o a veces no. El Señor siempre va contigo. Dios, a través del Espíritu Santo, está en todo momento con nosotros. Por eso dijo el Señor: les conviene que me vaya, porque de esa forma voy a estar con ustedes en todo momento. Qué interesante el amor de Dios. En tercero, quizá cuando somos enviados a la otra orilla a cumplir una meta del Señor, ya estemos fatigados a través de la tormenta, porque los vientos son contrarios. Los vientos son contrarios para el creyente. Miren, qué hermoso es el amor de Dios, que nos muestra siempre en su voluntad, en la capacitación que nos va a dar toda la vida y que nos va a seguir haciendo conforme a su voluntad. Siempre va a estar los vientos contrarios. Y va a haber tormentas, a veces más fuertes, a veces que van a durar más tiempo, a veces van a durar años, pero el Señor está con nosotros. Y a veces nos fatigamos. Juan comenta: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estados, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y otros datos importantes nos da Marcos, donde dice: el Señor Jesucristo, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué cosas tan interesantes podemos meditar aquí. Uno, si observamos, el Señor Jesucristo los estaba viendo. Recuerda esta mañana que en la situación que estés pasando, en ese mar que estás cruzando, el Señor te está viendo. Y el Señor está contigo. El Espíritu Santo, el Consolador, el Aconsejador. La presencia de Dios está al pendiente de ti. Está viendo tu cansancio quizá o tu desesperanza al estar a lo mejor en la parte más oscura, con el viento más fuerte, con la tormenta más difícil, y en vez de avanzar para adelante parece que vamos hacia atrás. Pero el Señor te está viendo. Sigue remando. Sigue remando, esa es la voluntad de Dios. Sigue hacia adelante, sigue hacia la otra orilla, sigue en su camino. No desfallezcas.
Y muy interesante, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya habían vivido cuando el Señor estaba en la barca, que se hacía bonanza y que iban a llegar al otro lado. Ahora el Señor quiere mostrarnos en esta etapa diferente a los discípulos y a nosotros nos quiere mostrar que en las tormentas y en las pruebas de la vida, en las circunstancias que tenemos que pasar, Él quiere ir delante mostrándonos el camino. Porque nuestra fe sabe que Él viene en la barca con nosotros ahora, pero Él quiere ahora mostrarnos el camino. En el momento que Él sabe que ya no podemos avanzar, Él nos va a mostrar por aquí. Hoy, ¿cuántas veces en nuestra vida así ha sido? Que fatigados a través de la tormenta, nos enseña la palabra, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabes que la paciencia es una característica de la piedad de Dios? Dios es paciente. Dios es paciente con nosotros. Si no fuera paciente Dios, yo no estaría aquí. Es su paciencia, su misericordia. Y el plan de Dios en general, Él nos creó a su imagen y semejanza y desea y quiere, y por eso envió al Señor Jesucristo, que volvamos a ser a su imagen y semejanza. Ese es el camino. El camino que tenemos que recorrer cada uno de nosotros depende de qué tanto nos alejamos del Señor. Ahora hay que regresar. Hay que regresar porque Él nos hizo un día a su imagen y semejanza. Dice la palabra del Señor que los niños, en la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Ellos entienden cosas mejor que nosotros. Estábamos con Natán comentando ayer que mi primo Samuel nos dijo en una ocasión, Samuel Bautista, que uno de sus sobrinos entendió y dio una definición de la muerte tremenda. Y no la había oído Natán, la quiero comentar. Estaban tratando de explicar qué era la muerte. Cuando el niño dice: ya entendí. La muerte es cuando estoy con mis papis en casa de unos amigos y me quedo dormido en el sofá. Mi papá me agarra y yo despierto en mi cuarto, en mi cama, en mi casa. Qué hermosa definición, ¿verdad? Y son hermosos los niños porque como niños fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y todos nos hemos buscado un camino, desviarnos y nos hemos alejado. Pero Dios es paciente y tenemos que ser como Él. Él desea que seamos nuevamente a su imagen y por eso tenemos que pasar pruebas. Pero el que estemos pasando pruebas significa, y por eso dice, tened sumo gozo, porque significa que estoy capacitándote para que vuelvas a ser como yo. Y podamos ser pacientes con los demás y podamos mostrarles a otros su amor, el amor de Dios. Mi mamá partió hace como 8 años. Tenía como un mes, ya le detectaron cáncer, dijeron cáncer es final. Y el último mes de vida, yo le pedí mucho al Señor si podía estar con ella un tiempo solo, porque Citlali no se separaba de ella. Y mi papá pues iba a hacer algunas cosas. Un viernes antes de que partiera, ella partió el domingo de resurrección, qué hermoso día, muy de mañana. Partió a la presencia del Señor. Y yo pude estar un viernes con ella y mi mamá ya no podía hablar de la debilidad y del cáncer invadido en todo el cuerpo. Pero ¿sabes qué pasó? Estaba con ella, le preguntaba: mami, ¿cómo estás? Mami, ¿qué pendientes hay? Anteriormente había platicado con ella y esa vez pues estuve con ella toda la mañana, pude estar, mi papá tuvo que salir, mi hermana tuvo que salir, no sé por qué, y yo pude estar ahí. El Señor me cumplió un deseo de estar con ella solo. Y mi mamá, tomándome la mano, oró a Dios y habló.
¿Y sabes cuál fue su oración? Pequeña: gracias, Señor, por tu amor. Señor, ayúdanos a mostrarle al mundo tu amor. Eso es todo. El amor de Dios no necesitamos más. Es el que sostiene todas las cosas. Es el que nos tiene aquí. En su amor está su misericordia. En su amor es paciente para con nosotros. Por eso nos ejercita para que nosotros seamos pacientes con los demás y podamos mostrarles al mundo. También quizá ya estamos fatigados, pero dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces también en el amor del Señor ha provisto lo necesario para remar el tiempo que sea necesario contra el viento. Y puede verse esto como varias etapas que cruzamos a la otra orilla para llegar a descansar, o como una sola a través de nuestra vida. Porque un día el Señor va a venir por nosotros, nos va a decir ven, y nos va a llevar a la otra orilla. Enviados a descansar a la otra orilla, a veces quizá asustados porque no entendemos lo que vemos. Dice la palabra de Dios que tuvieron miedo los discípulos cuando vieron al Señor Jesucristo, tuvieron miedo, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Marcos da otros detalles y dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca. Hermanos, Dios es el Altísimo. Dios es luz. Nadie ha visto a Dios. Los casos que vemos en la palabra del Señor de manifestaciones del Señor Jesucristo: he aquí soy hombre muerto. Porque Dios es santo. Y no santo es 3 veces santo. A lo mejor nosotros, pues yo soy santo y creo que soy más santo que el otro, pero ¿sabes qué? ¿Cuánto nos falta? 2 veces. Él es 3 veces santo. Y las manifestaciones de Dios son tan maravillosas, son tan grandes, que no alcanza a entender nuestra mente ni se alcanza a meditar. No sé si puedas traer en este momento a tu mente veces que has cruzado en la tormenta, en la oscuridad, y que no veías la salida y no tenías ni idea de cómo llegar a la otra orilla y si iba a ser así. Pero ¿cuántas veces eso ha sido así? Y aún el Señor mostrándonos la respuesta, a veces nos asustamos. ¿Sabes por qué? Porque es Dios. Es Dios. Es Dios todopoderoso. Es Dios fuerte. Es altísimo. 3 veces santo. La roca eterna. El agua bendita de vida eterna. Es Dios. Cuando Él viene a nuestro encuentro a ayudarnos y dice: es momento de ir delante de nosotros y de que veamos su gloria y sus manifestaciones, debemos confesar: a veces nos da temor.
Pero a veces nos da temor porque no tenemos mucha fe. Pero otras porque no entendemos lo que está pasando. No entendemos, pero sabemos que Dios está ahí. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. Y la palabra de Dios dice, también nos recuerda, quizá asustados porque no entendemos lo que vemos, dice la palabra de Dios, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso nos asusta, porque no hay referencia de esas cosas que Dios ha preparado, excelsas en su amor para con nosotros, que llevamos ese tesoro en vasos de barro. Qué hermoso la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y por último, Él está con nosotros y nos hará llegar. En Juan dice, la cual después que subió el Señor, llegó enseguida a la tierra donde iban. Y en Mateo nos comenta, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Él está con nosotros y nos hará llegar. Promesa de la palabra de Dios clara. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Entonces todo lo ha dispuesto el Señor. Todo lo ha dispuesto el Señor en su amor y nos ha dejado en unas palabras, si pedimos la ayuda del Señor y vemos la enseñanza y tomamos detalle de los detalles que escribe ahí, de los detalles que escribió a través de otro evangelio, de otro hermano, de otro apóstol. Y vemos el conjunto de las maravillas de Dios, no podemos ver más que su amor. Espero poder mostrarles hoy más de su amor y cumplir así una oración de la voluntad de Dios, que somos llamados a eso, a mostrarles a los demás el amor de Dios y la esperanza que hay en eso. Eres enviado a la otra orilla a descansar. Estábamos haciendo memoria que estuvimos mi esposa y yo hace como 13 años aquí. Y a través de estos 3 días que hemos podido estar con Paco y Mari, Natán, Cristín, con los niños, mi mente ha recordado algunas cosas. Hace 13 años estuvimos aquí y estaban ubicados en una carpa en el jardín. Y me acuerdo que me dijo Paco, Dani, discúlpanos, es que viene don Epifanio. Desde lejos, desde las montañas de su pueblo, a compartir la palabra del Señor. Y no te podemos ceder la palabra. Dije, no, Paco, al revés. La palabra siempre debe ser compartida por los mayores, la cual es la excepción hoy. Pero en fe compartimos una palabra que es la que es poderosa y es de Dios. Ahora estamos, uno de sus hijos está aquí, Daniel. Jeremías está con nosotros, allá en Celaya, en la otra reunión en Celaya. Pero les digo que somos fruto
de alguien que le creyó a Dios. Síguele creyendo a Dios, créele más, créele. Eres enviado a la otra orilla a descansar, a ir delante en su voluntad, cruzando maldad y oscuridad, quizá fatigado a través de la tormenta o asustado porque no entiendes lo que ves. Pero recuerda que Él está contigo y te hará llegar. Padre amado, amantísimo Señor, creemos en tu promesa y te agradecemos tanto tu amor, que has dejado tu palabra maravillosa, que podemos ver vez tras vez tras vez, y historias que pensamos que aún conocemos, podemos encontrar un significado profundo de lo que tú eres. Y cómo te has dejado detalles e hiciste toda tu vida un sacrificio para mostrarnos el amor de tu Padre Dios. Ahora hemos sido llamados a lo mismo, Señor. Hemos sido llamados a lo mismo, a mostrarles a otros tu amor, porque somos fruto de tu amor y tu misericordia. Y si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Permítenos, Señor, seguir adelante. Permite que esta iglesia local tuya siga adelante, en la etapa que en cada uno de los que estamos aquí se encuentre. Quizá van a subir apenas a la barca. Quizá está alguno de mis hermanos en medio en las tormentas. Quizá lleva años remando contra los vientos fuertes. Ayúdale a que no deje de remar. Lo vimos hoy, tú le vas a ayudar, tú le vas a dar fuerzas. Porque en el momento que tú digas, en el momento que sea necesario, no nos dejarás ser tentados más de lo que podemos resistir. Tú vendrás, te manifestarás, nos mostrarás el camino y si es necesario nos llamarás, subirás a nosotros con la barca, calmarás la tempestad y nos llevarás a la otra orilla. Señor, permite que el día de hoy cada uno de nosotros aumente su fe, porque estamos viendo la certeza de las enseñanzas y el amor con que lo has dejado en tu palabra mostrado para que creamos en ti. Gracias, Señor. ¿Qué más tenemos que darte? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en Jesucristo, no solo en la cruz que recordamos hoy, sino tu obra del sacrificio, el cansancio, con desvelos, con enfermedades, sin un hogar, sin una casa, sin donde recostar la cabeza, para mostrarnos tu amor. Ayúdanos, Señor, a hacerte útiles más cada día para mostrarles tu amor y que los demás puedan decir como nosotros el día de hoy: yo creo. La alabanza y la gratitud y la adoración de cada corazón, recíbela, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros, la prospere. Y es un gozo estar con ustedes, hermanos.